Espera, antes de continuar, déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez has sentido que una carretera te observa mientras conduces de noche? Ese silencio espeso que se cuela por las ventanas, el zumbido constante del motor y la extraña certeza de que no estás tan solo como crees. Si alguna vez un escalofrío te ha recorrido la espalda en medio del asfalto infinito, quédate, porque la historia que estás a punto de escuchar no es solo un relato, es una advertencia, y después de oírla, jamás volverás a mirar una carretera de la misma forma. Ahora sí, comencemos. Nunca pensé que el olor a diésel y aceite quemado se convertiría en la marca de mis peores pesadillas. Mi nombre es Roberto Martínez. Tengo 52 años y he conducido camiones de carga desde que tenía apenas 20. He recorrido cada kilómetro de carretera en este país vasto, desde las autopistas brillantes del norte hasta los caminos polvorientos y olvidados del sur profundo. He visto amaneceres que parecían pintados por Dios mismo con dedos de luz, y he atravesado tormentas que hacían temblar mi tráiler de 18 ruedas, como si fuera una caja de cerillos frágil. Pero nada, absolutamente nada en todos estos años, me preparó para lo que sucedió hace 3 meses en esa carretera olvidada cerca de la frontera con Durango. Mi hija Lucía desapareció hace 6 años en la oscuridad. 6 años, 4 meses y 13 días, para ser exactos si los cuentas. Porque cuando pierdes a alguien así de repente, cuando se lo traga la tierra sin dejar rastro alguno, cada día se convierte en una marca permanente tallada en tu alma, como con cuchillo. Lucía era mi única hija, la luz de mis ojos que iluminaba todo, una chica de 23 años con toda la vida por delante brillando. También era camionera como su viejo padre, contra los deseos de su madre preocupada. Contra todo consejo sensato, ella quiso seguir mis pasos por las carreteras. Decía que el rugido del motor era la única música que necesitaba para vivir, que la carretera le hablaba igual que a mí en susurros. Manejaba un Kenworth rojo brillante, modelo 98, con una calcomanía de la Virgen de Guadalupe en el parabrisas mirándola y otra de una calavera sonriente en la puerta del conductor. Para equilibrar las cosas, papá, me decía con esa sonrisa que iluminaba cualquier habitación donde entrara. Su última ruta registrada fue de Monterrey hacia Mazatlán, llevando autopartes en el remolque. Debía tardar 2 días máximo. Nunca llegó a su destino. Su camión desapareció con ella como si se lo hubiera tragado un agujero negro, invisible en medio del desierto inmenso. La policía buscó durante semanas exhaustivas. Rastrearon señales de GPS hasta que se perdieron. Interrogaron a otros camioneros que la conocían. Revisaron cada gasolinera y cada paradero en la ruta entera. Nada de nada. Ni una sola pista que seguir. Como si Lucía y su camión hubieran sido borrados de la existencia misma. Los oficiales eventualmente cerraron el caso con resignación, clasificándolo como uno más de los miles de desaparecidos que plagan nuestras carreteras solitarias. Pero una madre nunca deja de buscar a su hija, y un padre nunca deja de culparse en silencio. Mi esposa Carmen nunca me perdonó lo sucedido. ¿Tú le metiste esas ideas en la cabeza?, me gritó una noche con los ojos rojos e hinchados de tanto llorar. Si no le hubieras enseñado a amar esos malditos camiones, seguiría aquí con nosotros a salvo. Tenía razón en todo. Por supuesto que la tenía. Cada palabra era como un clavo oxidado enterrándose lento en mi corazón sangrante. 6 meses después de la desaparición de Lucía, Carmen me dejó para siempre. No con gritos ni dramas teatrales. Simplemente empacó sus cosas una tarde silenciosa mientras yo estaba en una ruta larga. Y cuando regresé a casa, la casa estaba vacía y fría, excepto por una nota doblada en la mesa de la cocina. No puedo seguir mirándote y viendo a nuestra hija perdida en tus ojos. Perdóname si puedes. Después de eso me convertí en un fantasma que caminaba entre los vivos. Seguí conduciendo porque era lo único que sabía hacer bien. Pero cada kilómetro era una tortura lenta. Cada camión rojo que veía a lo lejos hacía que mi corazón se detuviera por un segundo helado. Cada vez que paraba en una gasolinera cualquiera, escaneaba los rostros esperando ver el de ella entre la gente. Pregunté en todos los paraderos sin excepción. Mostré su foto a cada camionero que conocí en el camino. Algunos me miraban con lástima en los ojos, otros con incomodidad evidente. La mayoría simplemente negaba con la cabeza y seguía su camino sin más. Contraté investigadores privados con el poco dinero que había ahorrado durante años. El primero me robó $2 y no hizo absolutamente nada. El segundo, al menos fue honesto conmigo. Señor Martínez, si la policía con todos sus recursos no pudo encontrarla, yo tampoco podré hacerlo. Pero tome mi consejo sincero. A veces las personas desaparecen porque quieren desaparecer de verdad. Esas palabras me enfurecieron tanto que casi lo golpeó en ese momento. Mi Lucía jamás haría eso. Nunca.
Ella me llamaba cada noche cuando estaba en la carretera sin falta alguna. Éramos un equipo unido. Los años pasaron como un borrón gris sin forma. Dejé de contar los días en el calendario, aunque nunca dejé de buscar su rastro. Me volví obsesivo hasta la enfermedad, desviándome de mis rutas para recorrer caminos secundarios olvidados, explorando cada pueblo pequeño con la esperanza de encontrar aunque fuera una pista mínima. Mis empleadores empezaron a quejarse de los retrasos constantes. Eventualmente perdí mi trabajo fijo y tuve que empezar a tomar trabajos independientes, difíciles, las rutas que nadie más quería tomar, las cargas que había que entregar en lugares que ni siquiera aparecían en el mapa oficial. Fue en uno de esos trabajos que todo cambió para siempre. Era a principios de julio sofocante. El calor era brutal e implacable, de esos que hacen que el asfalto parezca ondular como agua negra. Me habían contratado para llevar materiales de construcción desde Chihuahua hasta un pueblo pequeño cerca de Durango, uno de esos lugares que consisten en una gasolinera destartalada, una tienda y tal vez 20 casas dispersas entre el polvo. El pago era malo y escaso, pero necesitaba el dinero urgente. Había salido antes del amanecer, para evitar el peor del calor abrasador, pero para el mediodía, el termómetro marcaba 42 grados a la sombra. La carretera era de esas que parecen extenderse hasta el infinito mismo, bordeada por tierra árida y cactus secos retorcidos. Ocasionalmente pasaba otro vehículo solitario, pero en su mayoría estaba solo conmigo mismo, con mis pensamientos oscuros y la estática de la radio. Llevaba conduciendo unas 5 horas cuando vi algo a lo lejos que hizo que mi pie instintivamente presionara el freno con fuerza. Un camión rojo abandonado al costado de la carretera desierta. Mi corazón comenzó a martillar en mi pecho como un tambor. No podía ser posible. Había visto cientos de camiones rojos en estos años de búsqueda. Miles probablemente. Y ninguno había sido el de ella jamás. Pero algo en este era diferente y extraño. Algo en la forma en que estaba estacionado, ligeramente inclinado hacia un lado, con una de las llantas traseras completamente desinflada. Reduje la velocidad sintiendo el peso, mi camión gruñendo mientras cambiaba de marcha. A medida que me acercaba lento, los detalles se volvieron más claros bajo la luz. Eran Kenworth sin duda, eso era seguro. El sol había castigado la pintura roja durante años, dejándola descolorida y cubierta de polvo espeso. Pero aún podía ver, mi Dios santo, podía ver el contorno de donde alguna vez había estado una calcomanía en el parabrisas sucio. Y allí, en la puerta del conductor, apenas visible bajo capas de mugre y sol, estaba la silueta de una calavera sonriente. Me estacioné bruscamente sintiendo la adrenalina, las llantas de mi propio camión derrapando en la grava del arcén. Salté de la cabina sin siquiera apagar el motor que rugía, el calor golpeándome como un puño invisible. Corrí hacia el camión abandonado, mi respiración entrecortada y rápida, no solo por el esfuerzo, sino por la adrenalina pura que corría por mis venas como electricidad. Este era el camión de Lucía, estaba seguro. Después de 6 años interminables, después de cientos de miles de kilómetros buscando sin cesar, lo había encontrado finalmente. Pero entonces lo vi a él aparecer. Un anciano estaba de pie junto al camión del lado del conductor con una mano apoyada en la manija de la puerta. No lo había notado antes para nada, lo cual era extraño porque no había ningún otro vehículo a la vista. ¿De dónde había salido este hombre? Vestía ropa que parecía de otra época olvidada, pantalones de trabajo desgastados y una camisa de franela a pesar del calor infernal que caía. Un sombrero de paja cubría la mayor parte de su rostro oculto. Me detuve a unos metros de distancia, jadeando e intentando recuperar el aliento. Disculpe, logré decir con voz ronca. Ese es el camión de mi hija. Ella desapareció hace 6 años. ¿Usted sabe algo de ella? ¿Ha visto a alguien por aquí? El anciano no se movió ni un músculo. No volteó a mirarme directamente. Simplemente mantuvo su mano arrugada en la manija de la puerta como si estuviera a punto de abrirla, pero se hubiera congelado en ese momento preciso. Señor, insistí dando un paso más cerca con cautela. Por favor, necesito saber la verdad. ¿Ha visto a una mujer joven de 23 años, cabello negro largo, probablemente vestida con jeans y botas de trabajo? Su nombre es Lucía. Lucía Martínez. Finalmente, el anciano habló con voz hueca. Su voz era áspera y extraña, como piedra raspando contra metal oxidado. Sin quitar su mano de la manija ni voltear a mirarme siquiera, dijo con tono plano. Nunca abrió la puerta desde dentro. Las palabras me golpearon como un balde de agua helada en pleno calor. ¿Qué? ¿Qué quiere decir con eso? Ella está dentro. Mi hija está en ese camión ahora. El anciano permaneció inmóvil como estatua de piedra. Nunca abrió la puerta.
repitió con el mismo tono monótono e inquietante. Sentí una mezcla de esperanza y terror retorcerse en mi estómago como serpiente. Me lancé hacia el camión empujando suavemente al anciano a un lado. Él no ofreció resistencia alguna, simplemente se quedó allí parado observando. Agarré la manija de la puerta con fuerza y tiré. No se movió ni un milímetro. Tiré más fuerte, poniendo todo mi peso en ello con desesperación. La puerta estaba cerrada con llave, pero más que eso, parecía como si estuviera soldada en su lugar. Golpeé la ventana con los puños. El vidrio estaba tan sucio que era imposible ver el interior oscuro. ¡Lucía! Grité con toda mi alma. ¡Lucía! Soy yo, papá. Si estás allá adentro, responde, por favor. Silencio absoluto. Solo el sonido del viento atravesando el desierto vacío y el ralentí de mi propio camión detrás de mí. Me volví hacia el anciano con urgencia. Tiene una llave. ¿Cómo abrimos esto? Pero cuando miré buscándolo, él ya no estaba junto a mí donde había estado. Estaba de pie a unos 20 metros de distancia junto a un cactus águaro retorcido, todavía sin mirarme directamente a los ojos. ¿Cómo llegó hasta allá tan rápido?, murmuré sintiendo un escalofrío. No lo había visto moverse en absoluto. Corrí hacia la parte trasera del camión, pensando que tal vez podría entrar por el remolque sellado. Pero cuando llegué allí me detuve en seco sintiendo el horror. Las puertas traseras del remolque estaban oxidadas y carcomidas, cubiertas de lo que parecían ser décadas de deterioro, no solo 6 años. Y había algo más perturbador, arañazos profundos en el metal, como si alguien hubiera estado tratando desesperadamente de salir desde adentro con las uñas. Un pensamiento horrible cruzó mi mente como relámpago. Había estado Lucía atrapada en ese remolque. Había muerto allí sola mientras yo seguía buscándola en cada paradero y gasolinera. Las manos me temblaban sin control mientras trataba de abrir las puertas traseras, pero al igual que la puerta del conductor, estaban imposiblemente atascadas sin ceder. Regresé corriendo a mi camión y saqué mi caja de herramientas pesada. Tenía una palanca grande que usaba para emergencias mecánicas. Si tenía que destrozar ese camión pieza por pieza para llegar al interior, lo haría sin dudarlo. Cuando regresé con la palanca, el anciano estaba de nuevo junto a la puerta del conductor, exactamente en la misma posición que antes, como si nunca se hubiera movido. «¿Qué está haciendo aquí?», le grité. La frustración y el miedo, convirtiendo mi voz en algo casi salvaje y desesperado. «¿Por qué sigue diciendo eso una y otra vez? ¿Qué sabe usted de mi hija?». Por primera vez el anciano movió la cabeza ligeramente, no para mirarme a la cara, sino para inclinarla hacia un lado, como si estuviera escuchando algo que yo no podía oír en el viento. «Nunca abrió la puerta», dijo de nuevo como disco rayado. «Y usted tampoco debería abrirla ahora». Ignoré sus palabras de advertencia. Inserté la palanca entre la puerta del conductor y el marco oxidado, haciendo palanca con toda mi fuerza y peso. El metal gimió y se retorció resistiéndose, pero la puerta no cedía todavía. Sudor corría por mi rostro en ríos, mezclándose con lágrimas que ni siquiera me había dado cuenta que estaba derramando. «¡Lucía!», seguía gritando sin parar. «¡Aguanta, mi niña! Papá está aquí finalmente». Después de lo que pareció una eternidad de esfuerzo, escuché un crujido metálico. La puerta comenzó a ceder milímetro a milímetro. Con un último tirón desesperado y violento, logré abrirla lo suficiente como para poder ver el interior de la cabina oscura. Lo que vi me hizo retroceder tambaleándome con horror. La cabina estaba vacía, pero no de la manera que esperarías de un vehículo abandonado durante años. Estaba inmaculada y perfecta. El asiento del conductor parecía nuevo sin uso, sin una mota de polvo visible. El tablero brillaba como si acabara de ser pulido esa misma mañana. En el asiento del pasajero había un termo de café todavía cerrado herméticamente, y junto a ella el teléfono celular de Lucía intacto. Lo reconocí inmediatamente por la funda rosa con un diseño de alas de ángel que ella había elegido con tanto cuidado, con manos temblorosas que apenas respondían. Me estiré y tomé el teléfono sintiendo su peso. Estaba apagado. Por supuesto que sí. Después de 6 años, la batería hacía tiempo que se había agotado. Pero el hecho de que estuviera allí significaba que Lucía había estado en ese camión definitivamente. Esto confirmaba que no me estaba volviendo loco del todo. Presioné el botón de encendido sin pensar, más por costumbre que por esperar que funcionara. Para mi completa sorpresa, que me heló la sangre, la pantalla se iluminó brillante. Tenía carga completa como recién conectado. 100% exacto. Eso era imposible. Completamente imposible. El teléfono no tenía señal visible, pero eso era de esperarse en medio del desierto. Abrí la galería de fotos con dedos torpes, mis dedos apenas capaces de mantener el teléfono estable entre el temblor. Las últimas fotos eran de 6 años atrás,
como esperaba encontrar. Lucía había tomado selfies en diferentes paraderos conocidos, fotos de amaneceres desde la cabina de su camión, una imagen borrosa de la carretera extendiéndose ante ella infinita. Pero entonces vi algo que hizo que mi sangre se congelara en las venas. La última foto en el rollo no tenía fecha registrada. Era oscura y perturbadora, tomada claramente de noche. Al principio pensé que era solo una foto negra accidental, el tipo que tomas cuando el teléfono está en tu bolsillo sin querer. Pero cuando aumenté el brillo de la pantalla al máximo, pude distinguir formas difusas. Era el interior de este mismo camión, tomada desde el asiento del conductor, y en la ventana del lado del pasajero, apenas visible en el reflejo del cristal sucio, había un rostro mirando hacia adentro con ojos vacíos, un rostro viejo y arrugado bajo un sombrero de paja, el mismo anciano que estaba parado afuera en este momento exacto. Solté el teléfono como si me hubiera quemado la piel. Salté de la cabina y me alejé del camión, mi pecho subiendo y bajando con respiraciones entrecortadas y rápidas. El anciano seguía allí parado, inmóvil como una estatua de cera, pero ahora podía ver con claridad que su sombra se proyectaba en una dirección extraña y antinatural, completamente opuesta a donde debería estar según la posición del sol en el cielo. ¿Quién es usted?, susurré sintiendo el miedo. ¿Qué le hizo a mi hija? El anciano finalmente, por primera vez desde que comencé a hablarle, giró su cabeza hacia mí lentamente. Pero no fue un movimiento natural humano. Fue como si su cabeza estuviera en un mecanismo de relojería oxidado, girando con sacudidas pequeñas y entrecortadas mecánicas. Cuando su rostro finalmente quedó en mi dirección, todavía no podía ver sus rasgos claramente bajo la sombra profunda de ese sombrero. Pero ¿dónde deberían estar sus ojos mirándome? Solo había oscuridad profunda, no sombra común, sino oscuridad verdadera, como dos agujeros que llevaban a ninguna parte del universo. Ella nunca abrió la puerta, dijo de nuevo, pero esta vez su voz tenía múltiples tonos superpuestos, como si varias voces hablaran al unísono desde su garganta. Lo intentó durante días enteros, lo intentó con todas sus fuerzas, pero la puerta no se abría desde adentro, solo desde afuera. Sentí que mis rodillas se debilitaban amenazando con ceder. ¿Qué quiere decir? Ella estuvo atrapada aquí. ¿Dónde está ahora? ¿Qué pasó con ella? ¿Todavía está aquí en algún lugar?, respondió el anciano, su brazo extendido lentamente hacia adelante. Ese movimiento espasmódico y antinatural, de nuevo señalando hacia el camión con dedo huesudo. Siempre ha estado aquí esperando, esperando que alguien abra la puerta desde afuera. Mi mente corría a 1000 por hora sin control. Estaba diciendo que Lucía había muerto atrapada en su propia cabina, que había estado a solo una puerta de la libertad, pero no había podido salir. La idea era insoportable y desgarradora, pero si eso era verdad, ¿dónde estaba su cuerpo entonces? La cabina estaba completamente vacía. Miré de nuevo hacia el camión con ojos nuevos. El sol estaba comenzando a descender hacia el horizonte occidental, proyectando sombras largas y deformadas a través del desierto. Y en esas sombras crecientes comencé a ver cosas que no había notado antes con claridad. Más camiones dispersos, docenas de ellos esparcidos a lo lejos en el paisaje árido. Algunos estaban medio enterrados en la arena del tiempo, otros volcados de lado abandonados, todos en diferentes estados de deterioro y abandono. Era como un cementerio de vehículos olvidado que se extendía en todas direcciones hacia el horizonte. ¿Qué es este lugar maldito?, pregunté con voz quebrada. Mi voz apenas un susurro ahora. Un cruce entre mundos, respondió el anciano con voz hueca. Un lugar donde los caminos se encuentran y se cruzan. No solo los de asfalto, sino los otros caminos, los que llevan a donde las personas no deberían ir jamás. Retrocedí hacia mi propio camión sin quitar los ojos del anciano inmóvil. Algo en su presencia extraña hacía que cada instinto en mi cuerpo gritara que huyera de inmediato, pero no podía irme así. No sin respuestas finales, no sin Lucía. Si ella está aquí atrapada, déjeme verla, demandé tratando de mantener mi voz firme y controlada. Sea lo que sea que le haya pasado, tengo derecho a saber. Soy su padre. El anciano inclinó su cabeza hacia el otro lado opuesto. Ese movimiento espeluznante y robótico de nuevo. ¿Está seguro de eso? Una vez que abra esa puerta, una vez que vea lo que hay detrás esperando, no podrá cerrarla de nuevo. No para usted, no para ella. Nunca más. No entendía completamente lo que quería decir con sus palabras, pero ya no me importaba. Había pasado 6 años buscando a mi hija sin descanso. 6 años con el agujero de su ausencia comiéndome vivo desde adentro, lentamente. Si había respuestas en ese camión maldito, las encontraría sin importar el costo que tuviera que pagar. Regresé al camión de Lucía con determinación, pero esta vez no fui a la puerta del conductor. Fui directamente a la parte trasera, al remolque cerrado.
Los arañazos en el metal parecían aún más profundos ahora. Ahora, bajo la luz cambiante del atardecer rojo, tomé mi palanca de nuevo y comencé a trabajar en las puertas traseras selladas. Detrás de mí, escuché la voz del anciano por última vez resonando. Algunos caminos no tienen regreso, Roberto Martínez. Algunos camiones nunca llegan a su destino final. ¿Cómo sabía mi nombre completo? Nunca se lo había dicho. Con un chirrido de metal contra metal, las puertas del remolque finalmente cedieron cediendo. Se abrieron de golpe violentamente, y una ráfaga de aire frío salió de dentro como exhalación, tan gélida que me hizo retroceder tambaleando. Aire frío en medio del desierto ardiente. En julio, me asomé al interior del remolque con cautela. Estaba oscuro, demasiado oscuro para ser solo la ausencia de luz. Era una oscuridad que parecía tener peso físico, que parecía presionar contra mis ojos intentando cegarme. Saqué mi linterna del cinturón y la encendí, el haz de luz penetrando débilmente en la negrura espesa. Lo que vi me hizo caer de rodillas sobre la tierra. El remolque era imposiblemente grande por dentro dimensionalmente. No solo grande, sino infinito extendiéndose. La luz de mi linterna se extendía, y se extendía hacia adelante, pero nunca alcanzaba una pared trasera visible. Y llenando este espacio imposible e infinito, había cosas acumuladas, objetos personales, miles de ellos dispersos, maletas abiertas, mochilas rasgadas, fotografías dispersas amarillentas, artículos de ropa abandonados. Era como si décadas de vidas humanas hubieran sido recolectadas y arrojadas allí sin orden. Y en el centro de todo el caos, iluminado por un resplandor que no venía de mi linterna, sino de alguna fuente que no podía identificar ni comprender, estaba Lucía esperando. Mi hija estaba sentada con la espalda contra lo que debería ser la pared interior de la cabina del conductor, sus rodillas apretadas contra su pecho, sus brazos envolviéndolas en posición fetal. Vestía la misma ropa exacta que el día que desapareció sin rastro: jeans desgastados, botas de trabajo con polvo, una camiseta roja con el logo de su compañía de camiones. Su cabello negro caía sobre su rostro oculto, ocultando sus rasgos. Lucía. Mi voz se quebró al decir su nombre. Mi niña, ¿eres tú realmente? Ella no se movió de su posición. No levantó la cabeza, pero habló con voz que reconocí. Papá. Su voz sonaba pequeña y frágil, infantil como un eco, como cuando tenía apenas 5 años y tenía pesadillas que la hacían llorar. Papá, no puedo salir de aquí. La puerta no se abre desde dentro. He estado tratando de abrir la puerta durante tanto tiempo. Trepé al remolque con piernas temblorosas, mis botas resonando contra el piso de metal. O debería haber resonado con eco. El sonido fue apagado y extraño, absorbido por esa oscuridad antinatural que parecía tener vida. Me acerqué a ella lentamente, mis manos extendidas temblando. Estoy aquí ahora, mi amor. Vamos a sacarte de este lugar. La puerta está abierta finalmente. Puedes salir conmigo. Cuando llegué a donde estaba sentada, cuando mis dedos casi la tocaban sintiendo el aire frío, finalmente levantó la cabeza con lentitud. No era mi hija exactamente, quiero decir. Era su rostro sin duda, sus rasgos que conocía de memoria. Todo era idéntico en apariencia, pero sus ojos, Dios santo, sus ojos estaban completamente negros como pozos, sin blancos visibles, sin pupilas que reflejaran luz. Solo ese vacío infinito que había visto bajo el sombrero del anciano. Y su piel, aunque tenía el tono correcto que recordaba, no se movía de la manera correcta al respirar. Era como mirar una máscara perfecta, colocada sobre algo que no era del todo humano. Papá, dijo de nuevo acercándose, pero ahora su voz tenía ese mismo tono de múltiples voces superpuestas que había tenido el anciano afuera. ¿Por qué tardaste tanto en encontrarme? He estado esperando aquí. Todos hemos estado esperando tu llegada. Del fondo de esa oscuridad imposible que se extendía, comenzaron a emerger figuras lentas, docenas de ellas arrastrándose, cientos tal vez, todas vestidas como camioneros de diferentes épocas, todas con el mismo vacío negro donde deberían estar sus ojos mirando. Caminaban hacia nosotros con ese mismo movimiento espasmódico y antinatural como marionetas. Retrocedí tropezando con algo invisible, mi respiración atrapada en mi garganta cerrándose. La cosa que parecía ser Lucía se puso de pie con movimientos fluidos, moviéndose con la fluidez extraña de una marioneta tirada por cuerdas invisibles. La carretera tiene hambre, papá. Siempre tiene hambre insaciable, y nosotros alimentamos la carretera con nuestra presencia. Esa es la regla antigua. Ese es el precio de conducir, donde no hay señales visibles, de tomar las rutas que no existen en los mapas oficiales. Tú no eres mi hija, logré decir sintiendo las lágrimas, mi voz apenas un susurro ronco y quebrado.
La sonrisa que se extendió por su rostro era demasiado ancha y perturbadora, mostrando demasiados dientes afilados. No, pero lo fui por un tiempo, respondió inclinando la cabeza, hasta que la carretera me reclamó como suya, hasta que me convertí en parte de ella, como todos los demás que ves aquí. Como tú vas a convertirte pronto. Corrí sin pensar. No me enorgullece admitirlo ahora, pero corrí con todas mis fuerzas. Salté del remolque y corrí hacia mi propio camión, tan rápido como mis piernas envejecidas podían llevarme sobre la tierra. Detrás de mí escuché el sonido de metal chirreando y retorciéndose, como si el camión completo de Lucía estuviera cobrando vida propia. Cuando llegué a mi camión y miré hacia atrás por última vez, vi algo que me perseguirá hasta mi último día de vida. El Kenworth, rojo de Lucía, se estaba moviendo solo, no con el motor encendido, porque podía ver claramente que no había nadie en la cabina vacía. Se movía por sí solo con voluntad, arrastrándose a través del desierto como un animal herido que agoniza, sus llantas girando en direcciones que desafiaban todas las leyes de la física. Y esas figuras oscuras, esas sombras con rostros de camioneros muertos, se derramaban del remolque como hormigas de un hormiguero, perturbado violentamente. Salté a mi cabina con el corazón desbocado. Giré la llave con manos que temblaban, y por la gracia de Dios, el motor arrancó rugiendo al primer intento. Pisé el acelerador hasta el fondo, las llantas girando en la grava antes de encontrar tracción. No miré por el espejo retrovisor. No podía hacerlo. Si lo hacía, si veía esa cosa persiguiéndome a través del desierto, sabía que perdería completamente la cordura que me quedaba. Conduje sin parar durante horas interminables, sin importarme hacia dónde iba exactamente, solo alejándome de ese lugar maldito. Cuando finalmente el sol se puso completamente y la oscuridad cubrió la carretera como manto, me obligué a detenerme en una gasolinera bien iluminada con luces fluorescentes, llena de gente normal. Necesitaba estar rodeado de humanidad viva, de normalidad cotidiana, aunque solo fuera por un momento breve. Esta noche larga, en un motel barato junto a la gasolinera, traté de procesar lo que había visto con mis propios ojos. Parte de mí quería creer desesperadamente que había sido un espejismo inducido por el calor extremo, una alucinación nacida de años de dolor acumulado y búsqueda obsesiva, pero no podía explicar el teléfono de Lucía que todavía tenía guardado en mi bolsillo. No podía explicar lógicamente la foto de ese anciano en su ventana. A la mañana siguiente consideré seriamente ir a la policía. Pero, ¿qué les diría exactamente? Que había encontrado el camión de mi hija, pero que estaba habitado por algún tipo de entidad sobrenatural, que mi hija estaba y no estaba allí al mismo tiempo, transformada en algo que usaba su rostro como una máscara. Me encerrarían en una institución mental, y probablemente con razón. En cambio, hice lo único que tenía sentido para mí en ese momento. Comencé a investigar obsesivamente. Pasé días enteros en bibliotecas públicas, con computadoras lentas buscando historias similares en Internet, y las encontré esparcidas, docenas de ellas dispersas, cientos si contaba las publicaciones en foros oscuros de Internet, donde los camioneros compartían sus experiencias paranormales, historias de camiones encontrados en lugares imposibles que no existen, de conductores desaparecidos cuyos vehículos aparecían años después inmaculados, como si el tiempo no hubiera pasado sobre ellos, historias de una carretera que no aparece en ningún mapa oficial, pero que todos los camioneros veteranos conocen de oídas. Una carretera que te llama cuando estás demasiado cansado para pensar, demasiado desesperado para resistir, demasiado cerca del límite humano. Una carretera que te promete un atajo imposible, un descanso merecido, una solución, pero que nunca te deja ir una vez que la tomas voluntariamente. Encontré referencias a El Cobrador, una figura que aparece en diferentes formas cambiantes, pero siempre con los mismos ojos vacíos sin vida. Algunos lo describían como un anciano con sombrero de paja parado, otros como un niño perdido en el arcén de la carretera, otros como un policía de tránsito que se para justo donde tu visión periférica no puede enfocarlo correctamente, pero todos concordaban en una cosa sin excepción. Si lo veías con claridad, significaba que la carretera había marcado tu destino final. Había una historia en particular que me heló la sangre en las venas. Un camionero en Sonora escribió sobre cómo había encontrado el tráiler de su hermano desaparecido. Al igual que yo lo había intentado abrirlo con palanca, al igual que yo había visto a su ser querido dentro transformado, pero a diferencia de mí no había huido aterrado. Había tratado de salvar a su hermano con valentía. Había entrado completamente en ese espacio imposible dentro del remolque oscuro. Nunca salió de allí. Una semana después, su propio camión fue encontrado abandonado en el mismo lugar exacto, con las mismas marcas de arañazos en el interior,
con sus pertenencias personales esparcidas en el interior, como si hubiera estado tratando desesperadamente de salir hacia la libertad. Eso fue hace 3 meses que parecen eternos. Desde entonces he estado conduciendo sin rumbo, pero evitando cuidadosamente ciertas áreas, ciertas carreteras que se sienten mal de una manera que no puedo explicar con palabras. He estado mapeando los lugares donde otros camioneros han reportado experiencias similares, tratando de encontrar un patrón coherente, una explicación lógica, pero cada noche sin falta, sin importar dónde me estacione, sin importar cuán lleno de gente esté el lugar, lo veo aparecer. El anciano parado inmóvil en el borde de mi visión periférica, nunca mirándome directamente a los ojos, pero siempre presente observando. A veces está al otro lado del estacionamiento entre sombras. A veces está reflejado en mi espejo lateral cuando verifico mis ángulos muertos. Una vez juro que lo vi parado en el techo de otro camión estacionado, completamente inmóvil como estatua, mientras la lluvia caía a su alrededor sin mojarlo. Y cada vez que lo veo aparecer, escucho esas palabras repetidas en mi cabeza como mantra. Nunca abrió la puerta. El teléfono de Lucía también ha comenzado a comportarse de manera extraña e inexplicable. A veces se enciende solo en medio de la noche oscura, la pantalla iluminándose con esa foto del anciano en la ventana mirando. Otras veces escucho notificaciones de mensajes llegando, pero cuando reviso la pantalla no hay nada nuevo visible, excepto una vez perturbadora. Hace 2 semanas apareció un mensaje de texto de un número desconocido sin registro. Solo decía con letras frías: "La carretera te extraña, papá". He tratado de deshacerme del teléfono de todas formas. Lo tiré por la ventana en medio del desierto vacío. A la mañana siguiente estaba en el asiento del pasajero de mi camión esperándome. Lo dejé en un basurero de una gasolinera alejada. Esa noche estaba en mi bolsillo otra vez. Finalmente dejé de intentar deshacerme de él. También he notado cambios en mí mismo que me asustan. A veces cuando estoy conduciendo largas distancias por la noche solitaria, pierdo tiempo de formas extrañas. No de la manera normal en que las horas se difuminan cuando estás en piloto automático. Me refiero a que literalmente desaparecen minutos completos, a veces horas enteras. Miro el reloj y son las 10 de la noche. Parpadeo una vez y de repente son las 2 de la madrugada. Pero no recuerdo haber conducido esas 4 horas perdidas. Mi camión ha avanzado kilómetros por la carretera, pero no tengo memoria alguna de ello. Y los sueños que me persiguen, Dios santo, los sueños. Cada noche sin excepción sueño que estoy de vuelta en ese camión maldito, en ese espacio imposible dentro del remolque. Pero en los sueños no huyo aterrado. Camino más profundo en la oscuridad siguiendo una voz, siguiendo la voz de Lucía que me llama. Ella me llama con dulzura. Me dice que todavía me necesita desesperadamente, que todavía puede ser salvada si tan solo camino un poco más lejos en la oscuridad, un poco más profundo en el vacío. Y cada mañana me despierto con tierra seca bajo mis uñas, arena del desierto en mis botas, como si realmente hubiera estado caminando por el desierto durante la noche perdida. Hace una semana decidí que necesitaba hablar con alguien que pudiera entender esto. Encontré a un hombre en un foro de internet oscuro, alguien que había publicado sobre experiencias similares a la mía. Se hacía llamar Conductor Fantasma y afirmaba haber sobrevivido a múltiples encuentros con lo que él llamaba los caminos hambrientos. Le envié un mensaje privado explicando mi situación completa. Su respuesta llegó 2 días después, y me hizo desear no haberle contactado nunca. Decía con frialdad: "Roberto, si estás leyendo esto, ya es demasiado tarde para ti. El hecho de que puedas ver al cobrador significa que la carretera haya puesto su marca en ti como ganado. Puedo decirte lo que sé, pero no te va a gustar escucharlo. La carretera no es solo una carretera de asfalto, es algo vivo, algo antiguo que existe desde siempre. Existe en los lugares olvidados, entre los lugares donde las reglas normales de la realidad se vuelven flexibles y se rompen. Se alimenta de desesperación humana, de soledad profunda, de las emociones fuertes que sentimos los camioneros cuando estamos solos en la carretera durante días sin fin. Tu hija no está muerta, tampoco está viva. Está atrapada en un estado intermedio sin escape, siendo usada como cebo para otros. La carretera la usa para atraer a otros buscadores, especialmente a quienes la aman y la buscan desesperados. Tú viniste buscándola con amor, y ahora la carretera te tiene a ti también atrapado. Hay solo una forma de liberarte de esto, pero requiere un sacrificio que no sé si estás dispuesto a hacer. Le pregunté sin dudar cuál era ese sacrificio necesario. No respondió durante 3 días eternos. Cuando finalmente lo hizo, su mensaje fue breve y cortante. Tienes que dejar de conducir completamente, vender tu camión de inmediato, alejarte de las carreteras para siempre, cortar todos los lazos con esta vida, y lo más importante y doloroso,
Tienes que olvidar a tu hija. Dejar de buscarla obsesivamente. Dejar de pensar en ella. Dejar de alimentar la conexión emocional que la carretera usa para mantenerte atado a ella. Es la única manera de salvarte. Conozco a 3 personas que lo lograron escapar. Todos ellos dicen que fue como arrancarse el corazón latiendo, pero sobrevivieron y siguen vivos. Los otros que no lo hicieron, bueno, sus camiones siguen apareciendo en lugares extraños del país, siempre vacíos y limpios, siempre esperando al siguiente conductor desesperado. Leer eso fue como recibir un puñetazo en el estómago que me quitó el aire. Olvidar a Lucía, simplemente rendirme y pretender que nunca existió, era lo único que me había mantenido vivo durante estos 6 años largos. La única razón por la que seguía adelante respirando, sin esa búsqueda obsesiva, sin esa esperanza frágil. ¿Qué me quedaba? Pero luego pensé con claridad en lo que había visto en ese remolque, en esa cosa que usaba el rostro de mi hija. Recordé sus ojos vacíos y negros, su sonrisa demasiado ancha. ¿Eso era lo que estaba buscando salvar? ¿O estaba simplemente alimentando algo oscuro y hambriento, perpetuando su existencia con mi dolor? Le escribí de nuevo al conductor fantasma con urgencia. ¿Y si no puedo olvidarla? ¿Y si no quiero hacerlo? Su respuesta final fue simple y brutal. Entonces, eventualmente terminarás como ella convertido, y serás usado para atraer a la siguiente persona que te ame. Tal vez tu ex esposa, buscándote, tal vez un amigo. El ciclo nunca termina jamás. La carretera siempre tiene hambre. Esa conversación fue hace 5 días. Desde entonces he estado conduciendo sin rumbo fijo por carreteras, sin aceptar trabajos nuevos, simplemente vagando por las carreteras mientras trato de decidir qué hacer con mi vida. Parte de mí quiere seguir el consejo del conductor fantasma, vender mi camión de inmediato, comprar una casa pequeña en algún pueblo donde nunca tenga que ver una carretera, pasar mis últimos años tratando de olvidar que alguna vez tuve una hija que amaba, pero la otra parte de mí, la parte que todavía es padre, que todavía recuerda empujar a Lucía en los columpios cuando tenía 5 años riendo, que recuerda enseñarle a cambiar una llanta con paciencia, cuando tenía 16 años, que recuerda su risa llenando nuestra casa vacía. Esa parte no puede dejarlo ir así. Ayer sucedió algo que hizo mi decisión aún más difícil de tomar. Estaba estacionado en un área de descanso, tratando de dormir algo antes del amanecer, cuando escuché un golpe insistente en mi ventana. Mi corazón se detuvo por un segundo, seguro de que sería el anciano esperando, pero cuando abrí los ojos con miedo, era un camionero joven desconocido. No podía tener más de 25 años, con aspecto desesperado y asustado evidente. Disculpe, señor, dijo cuando bajé la ventana. Sé que esto va a sonar loco, pero ¿ha visto un camión azul Peterbilt por aquí? Mi novia es camionera y desapareció hace 3 días sin rastro. Su última ubicación GPS fue cerca de aquí, pero la policía dice que no pueden encontrar nada. Estoy desesperado, señor. Por favor, si ha visto algo extraño. Miré sus ojos y vi mi propio dolor reflejado allí. Vi los últimos 6 años de mi vida a punto de convertirse en los suyos, inevitablemente. Y tuve que tomar una decisión en ese momento. Le advertía claramente. Le contaba sobre la carretera, sobre el cobrador, sobre lo que realmente le sucede a los camioneros desaparecidos. O lo dejaba descubrirlo por sí mismo, condenándolo potencialmente al mismo destino que yo. No he visto nada. Menti finalmente tragando saliva. Pero escucha bien, hijo. Si encuentras su camión, si lo encuentras en un lugar que se siente mal en el alma, un lugar que no debería existir en ningún mapa, no lo abras bajo ninguna circunstancia. No importa lo que veas dentro, no importa lo que escuches llamándote. Aléjate y no mires atrás. Hay algunas cosas peores que no saber la verdad. Me miró como si me hubiera vuelto loco completamente. Murmuró un agradecimiento incómodo y se alejó rápidamente. Lo vi subir a su pickup y alejarse por la carretera, y me pregunté si alguna vez volvería a verlo. Me pregunté si en unos años sería él quien estaría parado junto al camión de su novia, escuchando al anciano decir esas terribles palabras. Nunca abrió la puerta. Ahora es medianoche profunda. Estoy estacionado en otro motel junto a la carretera, escribiendo esto en una computadora prestada del vestíbulo vacío. No sé por qué siento la necesidad de documentar mi historia completa. Tal vez porque si algo me sucede, si termino como Lucía atrapado, al menos quedará un registro de la verdad. O tal vez es solo mi forma de procesar el horror de todo esto que viví. El anciano está fuera de mi ventana ahora mismo mientras escribo. Puedo ver su silueta contra las luces del estacionamiento parpadeantes. Ha estado allí parado durante las últimas 2 horas, inmóvil como siempre esperando. Ocasionalmente su cabeza se inclina de esa manera antinatural, como si estuviera escuchando algo que yo no puedo oír.
o esperando pacientemente. He tomado una decisión final. No sé si es la correcta, pero es la única con la que puedo vivir. No voy a huir como cobarde. No voy a vender mi camión ni a tratar de olvidar a Lucía, pero tampoco voy a seguir alimentando esta cosa con mi dolor y desesperación. En cambio, voy a hacer algo que probablemente sea una estupidez, pero que se siente como la única opción que me queda. Voy a volver a ese lugar. Voy a encontrar ese lugar de nuevo. Ese camión rojo en medio de la nada. Y esta vez voy a entrar preparado con todo. He estado investigando sin parar, leyendo cada fragmento de folclore y leyenda urbana sobre carreteras embrujadas que pude encontrar en internet. Hay patrones ocultos, reglas que estas entidades parecen seguir, sal y hierro, los viejos remedios, símbolos de protección tallados, y algo más que encontré en un oscuro blog de ocultismo. La idea de que estas entidades se alimentan de emociones humanas, pero que también pueden ser dañadas por ellas si son lo suficientemente puras y fuertes. El amor de un padre por su hija. No el dolor que destruye, no la desesperación que consume, sino el amor puro y verdadero. Si hay algo en este mundo o en los mundos invisibles que puede romper el agarre de esa cosa oscura, tiene que ser eso precisamente. Sé que suena como una locura absoluta. Probablemente lo es sin duda, pero he estado viviendo en un infierno personal durante 6 años interminables. Y si voy a terminar en ese remolque maldito de todas formas, al menos lo haré en mis propios términos, luchando por mi hija hasta el último aliento que me quede. He preparado mi camión meticulosamente, líneas de sal a lo largo de todos los bordes y esquinas, símbolos de protección pintados con cuidado en las paredes interiores de la cabina con sangre fresca, mi propia sangre. Me hice un pequeño corte en la palma con navaja. He llenado mi tanque de gasolina hasta el tope, revisado cada sistema mecánico con detalle. Me aseguré de tener suficiente comida y agua para una semana si es necesario sobrevivir. Y tengo el teléfono de Lucía conmigo, porque si hay una conexión entre nosotros, una conexión real más allá de lo que sea que la carretera esté usando para manipularme. Tal vez ese teléfono sea la clave que necesito. Tal vez pueda usarlo para encontrar a la verdadera Lucía, si es que todavía queda algo de ella en ese lugar oscuro entre dimensiones. Salgo al amanecer cuando la luz regrese. He planeado mi ruta cuidadosamente tratando de reconstruir exactamente qué carreteras tomé ese día hace 3 meses. No va a ser fácil encontrar ese lugar de nuevo en el mapa. De hecho, tengo la sensación de que no puedes simplemente ir allí como destino turístico. Tiene que encontrarte a ti primero. Pero ahora que el anciano me está siguiendo como sombra, ahora que la carretera claramente me quiere atrapado, creo que me llevará de vuelta inevitablemente. Hay algo más que necesito mencionar. Algo que sucedió hace una hora y que finalmente solidificó mi decisión. Estaba en mi habitación del motel tratando de descansar antes del viaje de mañana, cuando el teléfono de Lucía se encendió de nuevo solo. Pero esta vez, en lugar de esa foto del anciano mirando, la pantalla mostró un video reproduciéndose. Era de la cámara frontal del teléfono, filmando el interior de la cabina del camión de Lucía. Podía ver sus manos en el volante conduciendo por la noche oscura. Podía escuchar su respiración normal al principio, luego cada vez más agitada y rápida. De repente giró la cabeza mirando algo fuera de la ventana del pasajero con ojos abiertos. Su rostro mostró confusión primero, luego miedo puro. ¿Qué? Su voz en el video sonaba tan clara como si estuviera en la habitación conmigo. ¿Quién eres tú? El video se oscureció entonces como si algo hubiera bloqueado toda la luz del mundo. Escuché el sonido de los frenos chirriando violentamente, de Lucía gritando con terror. Luego silencio absoluto. Cuando la imagen regresó parpadeando, el teléfono estaba en el asiento del pasajero, filmando la puerta del conductor, y en la ventana de esa puerta, presionando su rostro contra el cristal, estaba el anciano observando. Nunca abrió la puerta desde dentro, dijo su voz hueca en el video. Pero tú puedes hacerlo. Tú puedes dejarla salir, Roberto. Solo tienes que venir aquí. Solo tienes que abrir la puerta desde afuera. El video terminó allí cortándose, y me di cuenta de la horrible verdad completa. Lucía realmente estuvo atrapada viva, no muerta instantáneamente, no desaparecida mágicamente, sino literalmente atrapada dentro de su propia cabina, cuando algo, alguna fuerza que no entiendo ni puedo nombrar, selló las puertas desde afuera con poder invisible. Tal vez durante días enteros estuvo allí encerrada, tratando de salir golpeando, gritando por ayuda en medio de ese desierto vacío, mientras su comida y agua se agotaban lentamente. Y cuando finalmente murió de deshidratación, cuando su cuerpo se rindió, la carretera la reclamó como propiedad. La convirtió en otra herramienta para atraer a más víctimas inocentes, usando su imagen, su voz, todo lo que alguna vez fue para alimentar su hambre interminable. Pero aquí está la cosa que me da esperanza frágil.
Si la carretera necesita usar su imagen para atraer, si necesita imitar a las personas que atrapa, eso significa que no las consume completamente. Algo de ellas debe permanecer atrapado, aunque sea solo una huella, un eco resonante. Y si hay un eco, tal vez haya una manera de traerlo de vuelta a la realidad, de restaurar lo que se perdió. Es una esperanza delgada como hilo, lo sé bien. Probablemente estoy solo engañándome a mí mismo, creando una fantasía porque no puedo aceptar la realidad cruel. Pero es lo único que me queda para seguir. El anciano ha desaparecido de la ventana ahora misteriosamente. No sé si eso es una buena o mala señal. Voy a intentar dormir algunas horas, aunque dudo que pueda cerrar los ojos. Mi mente está corriendo a 1000 por hora, repasando cada detalle de mi plan, cada cosa que podría salir terriblemente mal. Antes de intentar descansar, hice una última cosa dolorosa. Llamé a Carmen, mi ex esposa, por primera vez en 4 años de silencio. No respondió el teléfono. Por supuesto que no. Dejé un mensaje de voz tembloroso. No le conté sobre lo que había encontrado, sobre el anciano o la carretera hambrienta. Solo le dije que la amaba todavía, que sentía no haber sido lo suficientemente fuerte para mantener unida a nuestra familia después de perder a Lucía. Y le dije que si algo me sucedía, si desaparecía como nuestra hija, que no me buscara nunca, que siguiera adelante con su vida, que encontrara la paz que yo nunca pude hallar. Lloré mientras dejaba el mensaje con voz quebrada. Podía escucharla del otro lado de la línea respirando, aunque no dijo nada en respuesta. Cuando colgué finalmente, me sentí simultáneamente más liviano y más pesado, como si hubiera dejado ir algo importante, pero también hubiera aceptado un peso terrible. Son las 3 de la mañana ahora en el reloj. El motel está silencioso, excepto por el zumbido distante del letrero de neón afuera parpadeando. Debería estar durmiendo profundamente, pero cada vez que cierro los ojos veo ese remolque maldito, esa oscuridad imposible que se extiende para siempre. Veo a todas esas figuras con ojos vacíos acercándose lentamente, y veo a Lucía, mi verdadera hija, no la cosa que usaba su rostro como máscara, sino la niña que empujé en los columpios riendo, la adolescente que me enseñó a usar un teléfono inteligente con paciencia, la joven mujer que decidió seguir los pasos de su padre, incluso cuando todos le dijeron que eligiera un camino más seguro. Si hay una posibilidad, incluso la más pequeña posibilidad de que pueda traerla de vuelta a este mundo, o al menos liberarla de lo que sea que la tenga atrapada, tengo que intentarlo sin dudar. Un padre no abandona a su hija sin importar qué tan oscuro sea el lugar donde esté perdida. Hay un golpe en mi puerta que me sobresalta. Son las 3:17 de la madrugada. Nadie debería estar golpeando mi puerta a esta hora. Me acerco lentamente con cautela, mirando por la mirilla con ojo entrecerrado. El pasillo está vacío y silencioso, pero en el suelo, justo frente a mi puerta, hay algo dejado. Una fotografía. Puedo ver el borde de ella deslizándose por debajo de la puerta. La recojo con manos temblorosas. Es una foto de Lucía, pero no es una que yo haya tomado jamás. En la imagen está parada junto a su camión rojo, pero no está sola en la foto. Hay decenas de personas con ella rodeándola, todos vestidos como camioneros de diferentes épocas. Algunos llevan ropa de los años 40 o 50, otros más moderna. Todos tienen los mismos ojos vacíos y negros. Y en la parte posterior de la foto, escrito con lo que parece ser sangre seca, hay un mensaje escalofriante. Ella está esperando tu llegada, Roberto. Todos estamos esperando. La carretera siempre da la bienvenida a su familia. Mi sangre se hiela en las venas. Miro por la mirilla de nuevo conteniendo el aliento, y esta vez lo veo con claridad. El anciano está allí parado al final del pasillo, mirando directamente hacia mi puerta sin parpadear. Levanta una mano lentamente y me hace un gesto invitándome a salir. No voy a salir a enfrentarlo. No esta noche. Mañana será. Cuando salga el sol, cuando pueda ver claramente el mundo a mi alrededor, entonces comenzaré mi viaje. Pero no voy a jugar el juego de esta cosa en sus términos oscuros. En medio de la noche, cuando el mundo es todo sombras y miedo, arrastro el escritorio pesado del motel frente a la puerta y apilo sobre él todo lo que puedo mover. Luego trazo una línea de sal a lo largo del umbral, sabiendo que probablemente es inútil, pero necesitando hacer algo, cualquier cosa, para sentir que tengo algo de control. Me siento en la cama, con la espalda contra la pared fría, mi navaja en una mano y el teléfono de Lucía en la otra, y espero a que amanezca finalmente. Cada pocos minutos escucho algo perturbador. Pasos en el pasillo arrastrándose, rasguños en la ventana, voces susurrando palabras que casi puedo entender, pero me mantengo firme en mi posición. Solo unas pocas horas más hasta el amanecer, solo un poco más de resistencia. El cielo finalmente está comenzando a aclararse afuera de mi ventana.
un gris pálido que lentamente se convierte en rosa y naranja. Nunca pensé que estaría tan feliz de ver un amanecer simple. El anciano se ha ido del pasillo misteriosamente, cuando finalmente me atrevo a mover el escritorio y abrir la puerta con cuidado. No hay señal de que alguien haya estado allí, excepto por esa fotografía que todavía tengo en mi bolsillo. Es hora de partir. He revisado mi camión por última vez. He verificado que todo está en orden perfecto. He dejado una carta en la recepción del motel dirigida a Carmen, explicando dónde voy y por qué lo hago. Si no regresó en una semana, el empleado del motel tiene instrucciones de enviarla. En esa carta le conté a todos sin omichinada, sobre el camión de Lucía, sobre el anciano, sobre la carretera hambrienta. Sé que probablemente pensará que me volví loco completamente, y tal vez tenga razón, pero necesitaba que alguien supiera la verdad, que quedara un registro de lo que realmente sucede en esas carreteras solitarias donde la realidad se vuelve delgada. También incluí algo más en la carta. Instrucciones detalladas sobre qué hacer si otros camioneros comienzan a desaparecer en el área donde encontré el camión de Lucía. Símbolos de protección para pintar en los camiones. Rutas alternativas para evitar esa región maldita. Todo lo que aprendí en mis investigaciones. Toda la sabiduría oscura que recopilé de esos foros de internet y blogs de ocultismo tal vez no sirva de nada. Tal vez la carretera sea demasiado poderosa, demasiado antigua para ser vencida, demasiado hambrienta para ser detenida por sal y símbolos. Pero al menos lo intenté. Al menos traté de advertir a otros, de evitar que más familias pasen por lo que pasamos Carmen y yo. Subo a mi camión, el motor rugiendo a la vida de manera tranquilizadora. El sol está completamente arriba ahora, bañando el mundo en una luz dorada y cálida. En esta luz todo parece normal, seguro. Es fácil convencerme de que los horrores de anoche fueron solo producto de mi imaginación exhausta, pero luego veo el reflejo en mi espejo lateral. El anciano está allí parado al borde del estacionamiento del motel, mirándome fijamente, y sé que nada de esto fue imaginado. Todo es terriblemente real. Salgo del estacionamiento y dirijo mi camión hacia el sur, hacia Durango, hacia ese tramo de carretera donde todo cambió hace 3 meses. Mi GPS está apagado intencionalmente. No voy a depender de la tecnología para encontrar ese lugar. Voy a confiar en mi instinto, en esa sensación en mis huesos que todo camionero desarrolla después de años en la carretera. Esa capacidad de sentir cuando algo no está bien en el aire. La carretera se extiende ante mí, serpenteando a través del paisaje árido. El tráfico es ligero a esta hora de la mañana. Solo unos pocos autos y camiones ocasionales. El día se calienta rápidamente, el sol subiendo en el cielo sin nubes. En la gasolinera, un camionero viejo me mira extrañamente, como si pudiera ver algo en mí que otros no pueden. Se acerca mientras estoy pagando. Oiga, amigo, dice en voz baja, no sé qué está persiguiendo, pero sea lo que sea, no lo vale. Puedo verlo en sus ojos. He estado conduciendo durante 40 años. He visto cosas que harían que la mayoría de las personas huyeran gritando, y le estoy diciendo, algunos caminos no tienen regreso. Le agradezco por su preocupación sincera, pero le digo que tengo que hacer esto. Asiente, entendiendo algo en mi tono, que no necesita palabras. Que Dios lo acompañe entonces, dice, haciendo la señal de la cruz. Y si encuentra lo que está buscando, recuerde que a veces la única forma de ganar es no jugar. Sus palabras me persiguen mientras continúo conduciendo. Estoy jugando el juego de la carretera exactamente como quiere. Estoy caminando voluntariamente hacia una trampa de la que nunca escaparé, probablemente. Pero, ¿qué alternativa tengo? ¿Vivir el resto de mi vida sabiendo que abandoné a Lucía, que la dejé atrapada en ese lugar horrible? El paisaje comienza a verse familiar. Ese mismo tramo interminable de desierto, esos mismos cactus retorcidos, esa misma sensación de vacío que se extiende en todas direcciones. Y entonces, como si nunca se hubiera movido, lo veo. El camión, el Kenworth rojo de Lucía, exactamente donde lo encontré hace 3 meses, exactamente en la misma posición. Mi corazón late con fuerza mientras me acerco. Esta vez no hay anciano visible, pero puedo sentir su presencia como una presión en el aire. Estaciono mi propio camión a unos 50 metros de distancia y bajo lentamente. El silencio es absoluto. Ni siquiera el viento sopla. Es como si todo el mundo estuviera conteniendo la respiración, esperando ver qué haré a continuación. Camino hacia el camión de Lucía. Cada paso deliberado. Puedo ver que las puertas traseras del remolque están cerradas de nuevo, como si nunca las hubiera abierto. La puerta del conductor también está cerrada. Es como si el tiempo se hubiera revertido, restaurando el camión a su estado original. Pero hay algo diferente esta vez.
algo que no noté antes. En el polvo que cubre el costado del remolque, hay palabras escritas como si alguien las hubiera trazado con un dedo. Ayúdanos. Estoy aquí, mi niña, digo en voz alta, mi voz sonando extrañamente plana en ese silencio antinatural. Papá está aquí. Voy a sacarte de aquí. Como en respuesta, escucho un golpe desde el interior del remolque, luego otro y otro, un ritmo desesperado, como alguien golpeando una pared. Corro hacia las puertas traseras, insertando mi palanca de nuevo entre las puertas. Esta vez se abren más fácilmente, como si la carretera estuviera invitándome a entrar. La oscuridad se derrama desde el interior, esa misma negrura imposible que vi antes, pero esta vez estoy preparado. Enciendo mi linterna, el haz de luz penetrando en la oscuridad, y activo algo más que traje conmigo, un altavoz portátil. Presiono play, y la música llena el aire. Es la canción favorita de Lucía, una vieja balada en español que solía cantar cuando era niña. Nuestra canción, la que cantábamos juntos en viajes largos cuando ella era pequeña y me acompañaba en el camión durante las vacaciones escolares. La reacción es inmediata. La oscuridad dentro del remolque retrocede, encogiéndose como si la música le causara dolor físico, y en ese espacio que se abre veo figuras, docenas de ellas, esas sombras con rostros de camioneros, pero ahora están retrocediendo también, alejándose de la entrada. Y allí, en el centro de todas ellas, veo a Lucía, la real, no la imitación. Puedo ver la diferencia ahora. Sus ojos, aunque asustados, aunque reflejando años de terror, son humanos, marrones y cálidos y vivos. Papá, su voz, su verdadera voz suena rota pero real. Papá, corre. Es una trampa pero no corro. Camino hacia el remolque, hacia ella, con la música de nuestra canción, protegiéndome como un escudo invisible. Las sombras intentan acercarse, pero cada vez que lo hacen, la música las empuja hacia atrás. Llego hasta Lucía y extiendo mi mano. Ella se estira, sus dedos tocando los míos. Son fríos, tan fríos, pero son reales. Puedo sentirla. Es hora de ir a casa, mi niña, le digo. Lágrimas corren por su rostro. No puedo, papá. He estado aquí demasiado tiempo. Soy parte de esto ahora. No, le digo firmemente apretando su mano. Eres mi hija. Eres Lucía Martínez. Y ninguna carretera, ninguna entidad hambrienta puede cambiar eso. Ahora vamos. Tiro de ella y por un momento no pasa nada. Es como tratar de mover una montaña. Pero entonces siento que cede solo un poco. Las sombras comienzan a gritar. Un sonido que es como metal raspando contra metal, como el llanto de 1000 personas perdidas. Y entonces escucho su voz, el anciano, pero ya no suena como un anciano. Suena como algo antiguo y terrible y hambriento. Ella me pertenece. Todos me pertenecen. Este es mi dominio, mi cosecha. No puedes llevártela. Me volteo y el anciano está allí parado en la entrada del remolque. Pero ahora puedo ver lo que realmente es. No es humano. Nunca lo fue. Es una forma hecha de sombras y oscuridad, usando la apariencia de un anciano como una máscara. Y detrás de él docenas más de estas criaturas, todas usando diferentes rostros. Todos los camioneros perdidos que la carretera ha consumido a lo largo de los años. Tal vez, le digo, pero el amor de un padre es más fuerte que tu hambre. Y nunca, nunca me rendiré con ella. Saco algo más de mi bolsillo. La foto de Lucía, que llevaba guardada en mi billetera desde hace años. La que tomé de ella el día que obtuvo su licencia de camionera con orgullo. La que la muestra sonriendo llena de vida y esperanza y futuro prometedor. La pongo contra mi pecho, contra mi corazón que late desbocado, y algo cambia en el aire. La música se vuelve más fuerte resonando, aunque el volumen del altavoz no ha aumentado ni un decimal. Pero no es solo la música ahora lo que llena el espacio. Es algo más profundo, algo que viene de mi interior más hondo. Recuerdos cristalinos, amor incondicional, todos los momentos que compartí con Lucía a lo largo de su vida, toda la alegría y el orgullo, y el amor incondicional que he sentido por ella desde el momento en que nació entre mis brazos. La luz brota de mí como agua de manantial, dorada y cálida, empujando hacia atrás la oscuridad que retrocede. Las criaturas de sombra chiflan y retroceden como si la luz las quemara. El anciano levanta sus brazos huesudos tratando de bloquear esa luz que avanza, pero no puede detenerla. Es demasiado pura, demasiado fuerte, demasiado real. Ahora, le gritó a Lucía con voz que rompe el silencio. Ella se levanta con esfuerzo, y juntos corremos hacia la entrada del remolque, esquivando sombras. Las sombras tratan de agarrarnos con desesperación, manos frías y antinaturales rozando nuestra ropa.
pero la luz que nos rodea como escudo las mantiene a raya. Saltamos del remolque cayendo sobre la arena caliente del desierto que quema. Y la música sigue sonando protegiéndonos mientras nos alejamos del camión maldito que se retuerce. Detrás de nosotros escucho un sonido terrible que hiela la sangre, como si todo el universo estuviera desgarrándose en sus costuras. Me volteo y veo que el camión de Lucía está colapsándose, no de una manera física normal, sino como si estuviera siendo succionado hacia algún punto invisible en el espacio. La realidad misma, doblándose a su alrededor como tela. Las sombras están siendo arrastradas con él, gritando y retorciéndose mientras desaparecen hacia la nada. El anciano es el último en irse tragado. Por un momento, mientras su forma se disuelve en el aire, veo algo debajo de la máscara que usaba. No es malévolo exactamente. No exactamente. Es antiguo y cansado, infinitamente hambriento desde tiempos olvidados. Es la carretera misma manifestada, la necesidad eterna de tomar y consumir a aquellos que viajan por sus caminos solitarios. Y en ese último momento, escucho su voz una vez más, resonando, no amenazante como antes, sino casi triste. La carretera siempre tiene hambre. Siempre habrá otro que caiga. Y entonces desaparece y el camión de Lucía con él. Un momento está allí, y al siguiente solo hay arena vacía y cactus, como si nunca hubiera existido en este plano. Me volteo hacia Lucía buscándola. Ella está de rodillas en la arena temblando, sollozando sin control. Puedo ver que está demacrada, demasiado delgada, su piel pálida de años sin ver el sol apropiadamente. Pero está viva, está real, está aquí conmigo. La abrazó y es la primera vez que la he abrazado en 6 años interminables. Huele a polvo y oscuridad, pero debajo de eso todavía puedo oler el champú de lavanda que siempre usaba. Lloro sin poder contenerme, lágrimas que he estado conteniendo durante tanto tiempo que había olvidado cómo se sentía liberarlas. Estás aquí, sigo diciendo una y otra vez como mantra. Estás aquí, estás a salvo. Te tengo, papá. Su voz es ronca, como si no hubiera hablado en mucho tiempo. Papá, yo no sé cuánto tiempo estuve allí atrapada. Se sentía como años, décadas, siglos pasando. Cada día era una eternidad que no terminaba. Traté de salir golpeando. Traté tanto. Lo sé, mi amor, lo sé, le digo acariciando su cabello. Pero terminó. Ahora vamos a casa. La ayudó a levantarse con cuidado y caminamos lentamente hacia mi camión. Cada paso parece costarle un esfuerzo enorme, como si su cuerpo hubiera olvidado cómo funcionar en el mundo real. La subo a la cabina del pasajero con cuidado extremo, asegurándome de que esté cómoda. Antes de arrancar el motor, miro hacia donde estaba el camión de Lucía momentos antes. No hay nada allí ahora, solo desierto vacío extendiéndose hasta el horizonte sin fin. Pero en la distancia puedo ver otros camiones, esos fantasmas oxidados que había notado la primera vez. Y me pregunto cuántos otros están atrapados allí todavía. Cuántas otras familias están buscando a sus seres queridos perdidos. Pero esa es una pregunta para otro día diferente. Por ahora tengo que llevar a mi hija a casa. El viaje de regreso es largo y silencioso. Lucía duerme la mayor parte del tiempo, su cuerpo finalmente rindiéndose después de años de estar en ese estado suspendido de terror. Cada vez que me detengo, verifico que todavía esté respirando, aterrorizado de que de alguna manera esto sea un sueño, que despertaré y descubriré que sigue perdida. Pero no es un sueño, es real. Ella es real y tangible. Cuando finalmente llegamos a la ciudad, cuando veo las luces y escucho los sonidos de la civilización, siento como si estuviera despertando de una pesadilla. Llevo a Lucía directamente al hospital. Los médicos están desconcertados por su condición médica. Está severamente deshidratada y desnutrida. Pero también hay algo más, algo que no pueden explicar con lógica. Su cuerpo está en un estado que sugiere que ha estado sin comida ni agua durante semanas, pero de alguna manera está viva respirando. Es médicamente imposible, pero aquí está. No trato de explicar lo que realmente sucedió. Les digo que la encontré en el desierto, que debe haber estado perdida todo este tiempo. Puedo ver que no me creen completamente, pero no hacen demasiadas preguntas incómodas. Tal vez porque la alternativa a la verdad es demasiado terrible para contemplarla. Llamo a Carmen con manos temblorosas. Cuando contesta y escucha mi voz, casi cuelga. Pero entonces le digo con voz quebrada: la encontré, Carmen. Encontré a nuestra hija. Está viva. El silencio al otro lado de la línea dura tanto que pienso que la conexión se cortó. Luego escucho un sollozo, un solo sollozo entrecortado, seguido de ¿dónde están? Llega al hospital en tiempo récord. Cuando ve a Lucía, cuando toca su rostro y se da cuenta de que es real, colapsa.
Nos abrazamos los tres juntos por primera vez en años y lloramos. Lloramos por el tiempo perdido, por el dolor sufrido, por el milagro imposible de estar juntos de nuevo. Los días siguientes son un borrón confuso. Los médicos hacen pruebas tras pruebas. La policía hace preguntas que no puedo responder honestamente. Los reporteros intentan obtener la historia, queriendo saber cómo una mujer desaparecida durante 6 años de repente reapareció viva. Les damos respuestas vagas, hablamos de amnesia y suerte, y eventualmente pierden interés cuando no pueden obtener la historia dramática que esperaban. Lucía no habla mucho sobre lo que sucedió allí. Cuando los doctores le preguntan, dice que no recuerda nada. Es más fácil así. Más fácil que tratar de explicar algo que nadie creería de todos modos. Pero en las noches, cuando solo estamos ella y yo, a veces habla en fragmentos susurrados. Había otros allí, papá, me dice una noche, su voz pequeña en la oscuridad de su habitación del hospital. Tantos otros, algunos habían estado allí más tiempo que yo. Décadas, algunos de ellos, todos atrapados, todos usados como cebo para atraer a más. Cuando me sacaste, creo que los liberaste también. Creo que finalmente pueden descansar. Quiero creer eso con todo mi corazón. Quiero creer que al salvar a Lucía también liberé a todas esas otras almas perdidas. Pero no puedo estar seguro de nada. La carretera es antigua, y como dijo el anciano en sus últimas palabras, siempre tiene hambre. Siempre habrá otro. Después de 2 semanas en el hospital, Lucía es dada de alta. Carmen y yo decidimos intentarlo de nuevo, no como pareja romántica. Demasiado ha pasado para eso, pero como familia. Alquilamos una casa pequeña juntos, un lugar donde Lucía puede recuperarse rodeada de ambos padres. La recuperación es lenta y dolorosa. Lucía tiene pesadillas todas las noches, despertándose gritando, gritando sobre oscuridad y voces y puertas que no se abren. Tiene ataques de pánico en espacios cerrados, especialmente en vehículos. Los terapeutas hablan de TEPT, de trauma profundo, de la necesidad de tiempo y paciencia. No mencionamos los camiones, ninguno de nosotros. Mi propio camión está estacionado en un lote de almacenamiento en algún lugar. No he conducido desde que traje a Lucía a casa. Ni siquiera estoy seguro de si alguna vez volveré a hacerlo. Cada vez que veo una carretera ahora recuerdo todo, y no puedo arriesgarme a volver allá, a ese lugar entre lugares donde la realidad se vuelve delgada y hambrienta. Pasan los meses como agua. Lucía gana peso lentamente. El color regresa a sus mejillas. Comienza a sonreír de nuevo. Verdaderas sonrisas que alcanzan sus ojos. Todavía tiene días malos. Días donde apenas puede salir de la cama. Donde el peso de lo que experimentó la aplasta. Pero también hay días buenos. Días donde ríe. Donde habla sobre el futuro. Donde casi parece la chica que perdí hace 6 años. Carmen encuentra trabajo en una oficina local. Yo tomo un empleo en un almacén. Trabajo físico que mantiene mi mente ocupada. No pagamos mucho, pero no necesitamos mucho. Tenemos lo que importa. Tenemos a nuestra hija de vuelta. Un día, casi un año después del rescate, Lucía me pide que salgamos a caminar. Es un día hermoso. El sol brillante, pero no demasiado caliente. Una brisa suave moviendo las hojas de los árboles. Caminamos en silencio durante un rato, simplemente disfrutando de estar juntos. Eventualmente nos sentamos en una banca en un parque. Lucía mira hacia el horizonte durante mucho tiempo antes de hablar. Papá, dice finalmente, necesito contarte algo sobre ese lugar, sobre lo que realmente era. Mi estómago se aprieta, pero asiento. Está bien, mi amor. Puedes decirme lo que necesites. Toma una respiración profunda. No era solo una carretera hambrienta. Es un lugar donde las personas perdidas van, no físicamente perdidas, sino emocionalmente, espiritualmente perdidas. Camioneros que se sienten solos, que se sienten desconectados del mundo, que pasan tanto tiempo en la carretera, que comienzan a perder su sentido de sí mismos. La carretera los siente, los atrae, y una vez que los tiene los usa para atraer a otros. Es un ciclo que se perpetúa a sí mismo. Pero tú no estabas perdida, protesté. Eras feliz. Tenías propósito. Ella me mira con ojos tristes. Lo era, papá. Honestamente, antes de que sucediera, había estado pensando en renunciar. Amaba conducir, amaba la carretera, pero me sentía vacía, como si estuviera buscando algo que nunca podría encontrar mientras seguía moviéndome. Creo que la carretera sintió eso. Me sentía vulnerable. Sus palabras me duelen porque hay verdad en ellas. Había notado que Lucía parecía inquieta en los meses antes de su desaparición, pero había atribuido a la juventud, a la búsqueda natural de significado.
Nunca pensé que podría conducir a algo tan terrible. Lo siento, le digo. Debería haber visto las señales. No, papá, me interrumpe poniendo su mano sobre la mía. No es tu culpa, y no es mi culpa tampoco. Esa cosa, esa entidad, se aprovecha de la debilidad, de la duda. Pero aquí está la cosa importante que necesito que sepas. Cuando estabas allí, cuando me rescataste, usaste amor, amor puro e incondicional. Y eso es lo que lo rompió. Eso es lo que me liberó, y liberó a todos los demás. ¿Entonces se fue? Preguntó esperanzado. La carretera hambrienta ya no existe. Lucía sacude la cabeza lentamente. No lo sé. No creo que algo tan antiguo pueda ser destruido completamente. Pero creo que lo dañaste, lo debilitaste, y creo que les diste a las almas atrapadas allí la liberación que necesitaban. Eso tiene que significar algo. Nos sentamos en silencio durante un rato más, procesando todo esto. Finalmente, Lucía habla de nuevo. Papá, he estado pensando sobre lo que quiero hacer ahora con mi segunda oportunidad en la vida. Sí, quiero ayudar a personas, personas que están perdidas, que se sienten desconectadas. Quiero estudiar psicología, convertirme en terapeuta, especialmente para camioneros, para personas en profesiones solitarias, que pasan mucho tiempo alejados de sus familias. Creo que puedo usar lo que me pasó, por horrible que fuera, para ayudar a otros a no caer en ese mismo vacío. Siento que mi corazón se hincha de orgullo. Mi hija, quien ha pasado por un infierno literal, quiere usar su experiencia para ayudar a otros. Creo que es una idea maravillosa, mi amor. Y creo que serás increíble en eso. Ella sonríe, y es la primera vez en meses que veo su sonrisa completa, la que solía iluminar habitaciones enteras. Gracias, papá, por nunca rendirte conmigo, por arriesgar todo para traerme de vuelta. No todos los hijos tienen un padre que los ame tanto. Nos abrazamos y en ese momento siento que finalmente podemos comenzar a sanar. Realmente. El camino será largo. Las cicatrices nunca desaparecerán completamente. Pero estamos juntos. Y eso es lo que importa. Los años pasan fluyendo. Lucía va a la universidad. Se gradúa con honores en psicología. Abre su propia práctica especializándose en trauma y aislamiento. Se vuelve conocida en la comunidad de camioneros como alguien que realmente entiende los desafíos únicos que enfrentan. Salva vidas, estoy seguro de eso. Ayuda a personas a encontrar conexión y propósito antes de que puedan ser arrastradas a ese lugar oscuro. Carmen y yo nos volvemos amigos de nuevo, verdaderos amigos. Nunca nos reconciliamos románticamente, pero encontramos una paz entre nosotros que no habíamos tenido en años. Cenamos juntos todas las semanas los tres, compartiendo historias y risas. Yo nunca vuelvo a conducir camiones, no puedo hacerlo. Cada vez que veo uno en la carretera siento ese tirón, esa llamada de algo antiguo y hambriento. Sé que siempre estaré marcado por mi experiencia, que la carretera siempre sabrá dónde encontrarme si realmente me quiere. Así que me mantengo alejado. Me quedo en trabajos que me mantienen en un solo lugar, rodeado de personas. Pero a veces en mis sueños todavía estoy allí, en ese desierto interminable, parado frente a ese camión rojo, y escucho su voz. Nunca abrió la puerta, solo que ahora, en mis sueños, sé la respuesta. Sé que abrí la puerta, que rescaté a mi hija, que el amor fue suficiente. Y cuando me despierto me recuerdo que no fue solo un sueño. Realmente sucedió, y ella está a salvo. Hoy Lucía vino a visitarnos. Trajo a alguien con ella, un hombre amable llamado Daniel que conoció en la universidad. Se van a casar en la primavera. Cuando me lo dijo, lloré lágrimas de alegría esta vez. Mi hija, quien una vez estuve seguro de que nunca volvería a ver, va a tener su propia familia. Va a tener la vida que la carretera trató de robarle. Después de la cena, Lucía y yo salimos al porche trasero, como a menudo hacemos. Miramos las estrellas en silencio durante un rato. Finalmente, ella habla. Papá, alguna vez piensas en volver? Solo para ver, para saber si realmente se fue. Considero la pregunta cuidadosamente. A veces, admito, parte de mí quiere saber si hice una diferencia real, si otros camioneros están más seguros ahora, pero la mayor parte de mí sabe que no importa, porque incluso si la carretera todavía está allí, incluso si todavía está hambrienta, yo tengo lo que vine a buscar, te tengo a ti, y eso es suficiente. Ella se inclina en mi hombro como solía hacer cuando era niña. Te amo, papá. Yo también te amo, mi niña. Siempre. Nos quedamos así durante mucho tiempo, padre e hija, sobrevivientes de algo que la mayoría de las personas nunca creerían. Y me doy cuenta de que eso está bien. No necesitamos que nadie más lo crea.
Lo vivimos, lo sobrevivimos y salimos más fuertes del otro lado. La carretera puede seguir hambrienta, puede que siempre lo esté, pero aprendí algo en ese lugar oscuro, algo que nunca olvidaré. El amor, el verdadero amor incondicional, es más fuerte que cualquier oscuridad. Es más fuerte que el miedo, más fuerte que el dolor, más fuerte incluso que entidades antiguas que se alimentan de almas perdidas. Y mientras tengamos amor, mientras nos tengamos el uno al otro, ninguna carretera, sin importar cuán hambrienta esté, puede reclamarnos. Esa es mi historia. La historia de cómo perdí a mi hija, cómo la encontré de nuevo, y cómo aprendí que algunas veces, solo a veces, incluso las pesadillas más oscuras pueden tener finales felices. Si eres un camionero y estás leyendo esto, si alguna vez sientes ese tirón hacia una carretera que no aparece en ningún mapa, si ves a un anciano parado junto al camino con un sombrero de paja cubriendo su rostro, por favor escúchame. Aléjate. No importa qué promesa la carretera parezca ofrecer, no importa qué atajo parezca proporcionar, no vale la pena el precio. Mantente conectado con tus seres queridos. Llama a casa regularmente. Recuerda por qué conduces, a quién estás regresando, porque es esa conexión, ese amor, lo que te mantiene anclado al mundo real. Y es lo único que puede salvarte si la carretera alguna vez intenta reclamarte. Conduce seguro, mantente alerta, y nunca, nunca olvides que hay cosas en esas carreteras solitarias que son más antiguas y extrañas de lo que podemos entender. Pero tampoco olvides que dentro de ti, dentro de todos nosotros, hay algo aún más poderoso: la capacidad de amar, de conectar, de luchar por aquellos que nos importan. Eso es lo que nos hace humanos, y eso es lo que ninguna carretera hambrienta puede quitarnos sin importar cuánto lo intente. Antes de que te vayas, necesito pedirte algo importante. Si esta historia te conmovió, si sentiste cada momento de miedo, esperanza y amor que atravesé, por favor, ayúdame a seguir compartiendo estas historias. Dale like a este video, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Estamos tan cerca de alcanzar los 1000 suscriptores, y cada suscripción significa que puedo seguir trayéndote las historias más escalofriantes y emocionantes de las carreteras. Comparte este video con alguien que ame las historias de misterio, con otros camioneros, con cualquiera que entienda que a veces la verdad es más extraña que la ficción. Déjame en los comentarios qué te pareció esta historia. Si alguna vez has experimentado algo inexplicable en la carretera, tu apoyo mantiene vivo este canal y me permite seguir investigando y compartiendo estas historias que necesitan ser contadas. Nos vemos en la próxima historia. Y recuerda, mantente seguro en la carretera porque nunca sabes qué podría estar esperando en esa próxima curva. Hasta pronto, amigos.